¿Será que ingresan? Esperemos. Yerko sí está. Ay, ¿Me puedes volver a repetir quiénes exponen, por favor? Sí, al tiro. Espera un ratito, es que baja y está en los anteriores mensajes. Es Mirko Cuellar, Yerko, que está presente, y Heidi Santander. Si les parece, por favor, podríamos empezar en unos 5 minutitos. Muchísimas gracias. ujú. No sé si hasta mientras, tal vez les digo si quieren disipar algunas dudas para que no tengamos este silencio, ¿no? Sino tal vez hay algunas inquietudes o dudas. Yo creo que sería ideal despejar estas dudas. Muchísimas gracias, Sí, Heidi. no sé si hasta que podamos empezar tienen algunas preguntas puntuales. Tal vez solo rememorando, es importante que recuerden que el objetivo general de la pregunta máximo debe tener dos categorías o variables, que los objetivos específicos tienen que ser dimensiones menores a esas categorías. Esas categorías son las que tienen que profundizar en su marco teórico, pero no tienen que trabajarlas a modo de un glosario conceptual o un marco conceptual, sino un marco teórico, es decir, buscar investigaciones o papers que hayan trabajado eso de manera relacionada, como patrimonio y memoria, ¿no? Patrimonio cultural y gestión del agua. Es decir, que ya hayan pensado esta vinculación que ustedes están pensando y dentro de eso integrar las definiciones. Cuando hay definiciones estratégicas, es bueno trabajarlas de manera textual, prevenirlos con el uso de la IA, porque generalmente no se tiene las páginas, ¿no? Y es importante, no solamente por un tema de plagio, sino porque cuando trabajamos es importante revisar lo que se ha escrito en América Latina. Si no es un diálogo entre sordos, ¿no? Yo el otro día con unos colegas les decía, hacemos publicaciones, pero si no los leemos, siempre llegamos a los sitios comunes. O sea, quien hace investigación de educación va de Vygotsky a Paulo Freire y nuestra realidad. Pero no se pregunta qué es escrito sobre educación popular y patrimonio en América Latina. Y ahí hay cientos de ideas circulando con otros autores y discusiones relevantes. Porque todos pensamos en Bourdieu cuando hablamos de capital simbólico, todos hablamos de poder y vigilancia con Foucault, todos tendrán los referentes igual de autores, no sé, de Lefebvre,
que no es que debemos omitirlos, pero es importante ver estos otros diálogos de teoría de alcance medio que nos generan otras ideas, ¿no? Eso para la parte teórica, en diálogo con los objetivos. Y que ustedes mismos analicen si en los objetivos no han empezado a hablar de otros temas y abrir otras tesis, sí, porque el recorte que se hace no es que omite cosas, sino que tal vez es un llamado a decir, quiero hablar de la historia, pero no lo voy a poner en los objetivos, voy a ponerlo en el contexto. Quiero decir qué técnicas voy a usar, si observación, no, eso no va en los objetivos, va en la planificación metodológica. Entonces, hay cosas, no quieran poner en estas primeras líneas todo, sino vayan reservando información, decir, a ver, esto que es la historia o de la ley y la aprobación, no va a acabar en el marco contextual, ¿sí? Cuando quiero poner muchos conceptos, decir, no, más bien voy a poner, existen otros abordajes que trabajan en otros conceptos, pero yo tengo que elegir menos y profundo a mucho y superficial. O sea, de manera sencilla, el tejido conceptual que hacen en la investigación no tiene que sumar complejidad de trabajar 10 conceptos difíciles donde abordo todos de manera superficial, sino elegir, delimitar tanto espacio, tiempo y teoría en la que yo profundizo eso y lo demás lo puedo enunciar y nombrar, pero dándole el lugar que corresponde. Decir, hay otros abordajes posibles, hay antecedentes previos, las discusiones que se han dado, esto ocurre en un contexto en el que la ley boliviana plantea esto, pero me focalizo en esta discusión y esa es la que profundizo, ¿no? Entonces, es como si hablamos de comida boliviana, vamos a hablar de toda la comida, las ecorregiones, luego puedo hablar de la Amazonía, pero yo me voy a concentrar en recetas gourmet con cacao, no sé, Bauer, de los Bauers. Entonces, lo demás es contexto, puedo hablar de la legislación, pero yo me focalizo. Y esa delimitación no es omisión o reducción, sino es focalización. Eso, ¿no? Hoy vamos a dar algunos elementos relacionados al levantamiento de información con entrevistas o alguna otra técnica cualitativa, pero aquí vamos a priorizar las fuentes secundarias y las primarias son complementarias. Eso, como preámbulo. Leito, si ya están los expositores. Nelita, yo creo que ¿Ingresado? podemos empezar. Ha ingresado solo Yerko. Yo creo que podemos iniciar, pero por favor. Claro que sí. Por favor, adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Se escucha perfectamente. Yes. Buenas noches a todos compañeros, mi nombre es Yerko Javier Lazo y estoy presentando el proyecto de redención de la Casa Luna Orozco. Es una construcción neoclásica de la época republicana que está en total deterioro. Entonces la idea es hacer este proyecto y la restauración completa del mismo. ¿Puedo compartir? Hola. Adelante, por favor, si lo ponemos en pantalla. ¿Ven? Se ve en pantalla un poquito más grande, por favor, aumentamos el zoom. Ahí está bien. Ahora sí. Bueno, para empezar, ¿qué es de la temática? La restauración de la Casa Luna Orozco como patrimonio edificado, en donde, en la ciudad de La Paz, en el centro histórico, quienes, a solicitud del propietario de recuperar la casa como era en 1926, cuando investigar en el año 1926 la historia de la construcción, sus primeros propietarios y esta casa tiene unos frescos en las paredes, son pinturas grandes, revestidas con yeso, con marcos de yeso imitando la madera.
de un pintor llamado Edmundo Villegas Rengel, que es de 1926. Ahora, yo le he puesto como título al proyecto La redención de la Casa Luna Orozco. Introducción. Es la restauración de la Casa Luna Orozco como era en 1926 aproximadamente, y su presentación como su puesta en valor como casa cultural, como salas de exposiciones, charlas, espacios donde se realicen eventos culturales, ya que la misma casa tiene en sus dos niveles ambientes con 12 frescos pintados en la pared, con marcos de yeso imitando la madera y dos pinturas en el cielo de angelotes, y estos pintados por este pintor Edmundo Villegas Rengel. La pintura está firmada desde 1926. El tema de investigación es llegar a realizar el análisis de investigación de técnicas de restauración y conservación arquitectónica sostenible para la puesta en valor cultural de la Casa Luna Orozco. Abarcamos desde su construcción, sus acabados, hasta su refuncionalización perenne y sostenible en el tiempo. Objetivo general. Mi objetivo general es la restauración, la estabilidad y la refuncionalización del inmueble. De esta manera preservamos su valor histórico, arquitectónico y cultural por los frescos que tienen las paredes pintadas y cielos, que datan de 1926. Ahí tengo unas imágenes, como verán, son imágenes de pinturas del mar, pinturas de diferentes tipos de pinturas, pero más es enfocado al mar. Estas áreas que ven acá son yesos, pero que imitan a madera, ¿no? La casa estaba totalmente derruida. Como verán, la fachada no tiene balcones, están totalmente perdidos. Este es el remodillado de las paredes, de la textura de la fachada. Las cornisas superiores, este lateral que es imitación de ladrillo. Entonces, todo eso hay que restaurar. Ubicación es en la ciudad de La Paz, en un centro histórico, ubicado en la calle México. Esta calle se caracteriza por tener varios inmuebles de la época republicana o neoclásica. El objetivo específico, realizaré objetivos específicos que lleven a la revisión completa de mi objetivo general. Realizaré una inspección profunda del estado de deterioro, abandono, deslizamiento del inmueble para destacar patologías estructurales materiales, que son las catas, y así como la demolición de elementos de hormigón en intervenciones anteriores que no eran parte de la casa inicial. Como verán, la fachada principal está totalmente derruida, tanto que en este sector hay un edificio grande que se ha creado por la bajante fluvial, que ha comido totalmente la pared. En la parte de atrás ha habido un deslizamiento grande con relación al vecino que tenemos, que es el edificio petrolero, que está 10 metros más abajo del piso de este nivel. Yo con el piso de la calle, al nivel de abajo tengo como 10 metros, y 10 metros más abajo está el muro de contención del edificio petrolero. Presento también áreas donde son elementos que no eran parte de la construcción, son de hormigón, que no pertenecían a la construcción inicial. Entonces, en otro objetivo de investigación histórica de la casa, quiénes fueron sus primeros dueños, qué mandó a construir, quién era esta persona. Algo que tiene que la casa es en todas sus ventanas, puertas. Es una imagen de un patriarca que merece ser investigado. ¿Qué papel tenía en el ámbito social de esa época esta persona? Realizar un plan de intervención arquitectónica, ingenierías, geología, para recuperar la casa como era en un inicio. Fuera de ser apoyado con fotografías antiguas, planos de construcción, etc. Por último, el uso que se le dará a la casa será más cultural y turística. Mi justificación es recuperar un patrimonio edificado y patrimonio intangible con más de 100 años de edificación y darle una nueva refuncionalización cultural, turística, asegurando su sostenibilidad económica. Problemática. La exposición en factores ambientales en que se encuentra la casa, tanto por la
capilaridad como por la gravedad en el evento de derrumbe del patio creado un barranco con respecto al nivel de piso, la expansión inmobiliaria urbana del sector por demoler y hacer nuevas edificaciones. Vínculos con el tema, descriptiva, cualitativa, técnicas documentales y de campo, herramientas serían las fichas técnicas, entrevistas, cámaras fotográficas, grabadoras, audio, etc. Esa parte de la escuela no estoy muy seguro si va a ser la tendencia arquitectónica a la que se va a la casa. Eso es lo que me queda una duda. ¿Alguna pregunta? Hola. ¿Me escucha? Ya, Sí, sí, te estoy escuchando. Sí, o sea, no sé, hasta ahí he logrado hacer mi trabajo. Leo, querida, ¿quieres comenzar? Sí, está bien. Bueno, Yerko, estábamos comentando con los compañeros justamente del diplomado, bueno, igualmente con los de maestría, que los trabajos no tienen que ser de una propuesta en específico a nivel de restauración, etcétera, porque sería como un proyecto de preinversión, digamos, ¿no? O un tercero que te estaría contratando para eso, y eso es otro tipo de trabajo, es una cuestión de restauración ya aplicada, ¿Ya? más que en el caso de investigación. Entonces, por ejemplo, no sé si has podido entrar al Miro, han subido algunos trabajos, creo que ¿Ya? está justamente de Ariel, de Jimena, en los cuales se trabaja un tema, pero a nivel de problematización. Ya que después de la problematización salga que se tienen que trabajar, qué sé yo, lineamientos, estrategias, un proyecto de restauración, un programa, un plan maestro, tema de salvaguardia, etcétera, ese es otro tema. Pero así tan específico Ajá. es como un proyecto de preinversión. Ese Ya. sería mi primer comentario inicialmente, Yerko. Dale, Nela, gracias. Acá, justamente, básicamente lo que les decía, se ve una inquietud de solucionar algo y eso es valioso porque en las personas que formulan esto yo veo que hay un compromiso, como una inquietud honesta de decir, yo quiero ayudar a resolver esto, pero no está en sus manos, o sea, tiene que ver mucho con reglamentos de tipo municipal, que haya recursos para que efectivamente se restaure, voluntades políticas, el entorno. En realidad, no es un proyecto de investigación, pero además se adjudican una enorme responsabilidad que no todo depende de ustedes como investigadores monográficos. Aquí yo veo potenciales problemas de investigación. Uno, los elementos antrópicos de la preservación, o sea, decir, ¿qué ha tenido que ver las decisiones humanas, ¿no? De dueños, propietarios, personas que circundan el lugar, o los problemas inmobiliarios vinculados a la preservación patrimonial. Entonces, uno u otro podría ser un tema muy interesante, que los datos se han mencionado, habría que teorizarlos y reconstruirlos de manera más metódica, ¿no? Entonces se podría analizar cuáles son las problemáticas de carácter inmobiliario, ¿no? Que han obstruido o afectado la preservación del patrimonio edificado de la casa, ay, lapsus, el nombre, casa, No, ay, casa, perdón, perdón, se me fue el Casa nombre. Luna Orozco. Ajá, en un Orozco, ¿no? Entonces, o cuáles han sido los principales problemas de carácter antrópico que han afectado la preservación del patrimonio edificado de la Casa Luna Orozco en la calle México desde tal año a tal año. Ambos se puede hacer de carácter histórico, porque yo puedo ver, revisar aprobaciones, hacer un registro visual, cómo estaba la casa antes, ver fotografías de años previos si existieran o identificar ciertos actores que pueden dar testimonio de ese proceso. Solo eso ya es una gran investigación, porque por ejemplo lo que se presentó ahora está mencionado, pero no está investigado. Si yo analizaría cuál ha sido la ruta de decisiones de carácter antrópico
relacionadas a la preservación o cuáles han sido las principales problemáticas del entorno inmobiliario, ¿no? Que afectan al patrimonio, yo puedo decir, hacer un registro fotográfico de revisión de archivo, una reconstrucción que haga esa descripción y analice cuáles han sido las principales afectaciones. Solo con eso, teniendo teoría de elementos antrópicos o de las problemáticas de carácter inmobiliario que afectan la preservación del patrimonio edificado de la Casa Luna Orozco, ya se tiene una gran monografía. Y este es un insumo clave después para poder establecer proyectos asociados a todo lo que implica la preservación, proyectos que incidan e intervengan en esto, ¿no? Sería eso, entonces dar un paso hacia atrás y decir esto que lo conozco y lo he sistematizado de manera un poco en base a mi experiencia, pero no tiene una metodología ni una teoría, lo voy a trabajar desde esa perspectiva y ya voy a crear un documento sólido que revise una u otra problemática o ambas, ¿no? Entonces, en las decisiones, si se toma el abordaje de las problemáticas inmobiliarias, el entorno inmobiliario, ahí adentro pueden tomarse de carácter humano, la parte de la, no sé, de la propia edificación, el entorno o cómo se afecta los muros, ¿no? O internamente cómo queda afectado, la fachada, no sé. Entonces ahí se puede hacer una desagregación en dimensiones menores. Ese sería el aporte, ¿no? Y dar pasitos atrás con la intención que es de gran envergadura y sobrepasa el tiempo y las posibilidades del, de las condiciones y exigencias y de la monografía, ¿no? Que pretende tener un asidero teórico y empírico, pero que tenga un ejercicio más científico. Pero sin dejar de lado la importancia del tema o de la problemática, ¿no? Sino reescribirla con esta perspectiva. No sé si me dejo entender o tal vez escuchar la reacción. No, bueno, estoy de acuerdo. Voy a revisar nuevamente cómo voy a plantear la situación de la casa, más que toda la parte de la parte inmobiliaria, a ver cómo la voy a volver a presentar. Para eso les sugiero, por ejemplo, hay problemas antrópicos, o es un concepto que tiene que ver con la, ¿no? la intervención humana en lo que se puede trabajar las decisiones de carácter inmobiliario, o al revés, ¿no? El entorno inmobiliario puede ser otro concepto asociado a la afectación del patrimonio. Es bueno rastrear si ya hay algo, ¿no? El otro día con otras tesistas que estaban trabajando la relación de uso de inteligencia artificial en el rendimiento académico, otro tema, pero cuando uno empieza a problematizar, encuentra que muchas otras personas ya han relacionado esto. Entonces, estas ideas de carácter teórico nos ayudan a repensar el planteamiento. Sería bueno ingresar a los repositorios o estas búsquedas y ver cuáles han sido otros cauces para plantear eso y aplicarlo en el caso de la Casa Luna Orozco, ¿sí? Y desde ya, con los datos que se tienen y muchos de ustedes con imágenes, si recogen las imágenes a la luz de objetivos y de métodos, están haciendo un trabajo etnográfico visual, ¿no? Que podrían fundamentarlo como método y hacer que la fotografía evidencie datos, pero que yo ya sistematice, es decir, no voy a analizar los muros, todo lo que tiene que ver con muros colindantes. Después ver el tema de, no sé, los interiores, ver la fachada, ver el tema, no sé, desagregar, pero justamente hacer un registro visual más sistemático asociado a objetivos, para que no sean solamente como parte de la diapositiva, sino decir, estoy trabajando con etnografía visual, con un registro fotográfico, que además
revisa archivo que se encontró en tal lugar, entonces ya generan una lógica más sistemática. Pero a la vez, uno si elige problemas antrópicos tiene que teorizar, ¿no? Problemas antrópicos y patrimonio. Y si elige estos entorno inmobiliario, hay que teorizar qué es entorno inmobiliario, quién ha discutido eso, quién ha escrito sobre problemáticas inmobiliarias y patrimonio, y tengo que discutir la teoría, que es súper interesante porque suele pasar que muchos ya han pensado un poco en diálogo con lo que yo estoy pensando. Eso, ¿sí? Está bien, gracias, gracias. Ah, otra cosa para todos. El problema no lo vinculen directamente al caso, porque si no, es una ciencia pensada muy... El conocimiento científico tiene que ser global y local, es decir, no puede empezar a discutir, es decir, por ejemplo, en América Latina, digamos, se han retomado las discusiones de los elementos antrópicos asociados al patrimonio edificado. Algunas de las recomendaciones tienen que ver con cómo los procesos de modernización como un proyecto han ido eh, haciendo, no sé, priorizando, digamos, nuevas lógicas en relación a las edificaciones que priorizan la funcionalidad antes que la memoria, ¿no? Y empiezo a poner citas, ¿no? En el caso boliviano, ¿no? Evidencia de esto es el centro histórico, ta, ta, ta. Y luego, puntualmente, en la casa de un Orozco, es decir, yo veo dónde se inscribe lo que yo estoy analizando, cómo está inscrito en una problemática nacional o regional. La problemática no se construye directamente asociada al caso, sino de manera deductiva, digamos, de lo general a lo particular, y así yo voy a poder entender en qué discusión teórica se inscribe lo que yo estoy trabajando. Eso en el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque para otro investigador es importante ver justamente cómo yo estoy insertando ese diálogo, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo estoy trabajando en América Latina, la migración ha sido vinculada a las nuevas estéticas relacionadas a las edificaciones. En el caso de los migrantes mexicanos que rehabitan o retornados en México, el estilo chalet, ¿no? Norteamericano ha sido llevado, ¿no? Entonces yo hablo de las migraciones, hablo de este viaje de estéticas, voy a un pueblito de México y luego voy a Ixmiquilpan de Hidalgo, ¿sí? Entonces veo dónde se inscribe esa problemática. Recuerden eso, para no ir directamente al caso, inmediatamente al caso y eh, ex, tener una mirada excesivamente localista. Esa es otra recomendación. ¿Sí? No sé quién más está en sala que tenía que exponer. Por el momento creo que nadie, Nela, entonces si quieres pasar a las recomendaciones que querías dar, estaría muy Claro bien. que sí. Entonces, a ver, eh, les habíamos pedido que vayan buscando algunos conceptos asociados a sus investigaciones. ¿Alguien ha avanzado en esas búsquedas? Voy a dar un ejemplo de cómo vamos a trabajar las búsquedas y luego cómo vamos a vincular las fuentes primarias, es decir, la información que ustedes levanten de primera mano, ¿sí? Si, por ejemplo, mi investigación quiere, voy a poner en pantalla, voy a escribir, o quién quiere, yo puedo poner un ejemplo ficticio, o quién quiere poner en juego su investigación para que hagamos las búsquedas. ¿Alguien quiere que trabajemos con su investigación? ¿Le ayudemos a avanzar? ¿Alguien? ¿No? Ya. Describir la memoria
socioespacial de los mercados populares como patrimonio cultural en América Latina desde la década de los 90. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero? Memoria socioespacial. ¿De dónde? De los mercados populares en América Latina. El enfoque teórico, patrimonio cultural y temporalidad, la década de los 90. Si estoy pensando en memoria socioespacial, podría tener una dimensión afectiva, digamos, decir, explicar los aspectos socioemocionales que convergen en la apropiación espacial de los mercados populares, describir las tramas de relaciones sociales que se inscriben en los mercados, reconstruir las narrativas de memoria en torno al mercado como patrimonio cultural colectivo, digamos, ¿sí? Entonces todo tiene que ver con la memoria socioespacial. Y yo empiezo a buscar, ¿qué conceptos tendría que buscar acá en la literatura? ¿Qué conceptos? Memoria, Ya. Aquí memoria, pero podría animarme a ver si ya hay memoria socioespacial. Espacial. ¿Por qué? Porque si yo busco memoria, puede que me salga algo de pedagogía, ¿no? De la memoria en los niños, ¿no? Entonces, para no caer en eso, recuerden que en las búsquedas teóricas los conceptos son conceptos compuestos, ¿no? Como imaginarios urbanos, ¿no? Revitalización urbana, o sea, son conceptos compuestos. Si yo busco solo revitalización no urbano, voy a ir a derivas que tal vez no me interesan. Entonces, sí memoria, pero memoria socioespacial y dentro de esos papers seguramente hay conceptos de memoria. ¿Qué más? mercados populares. Exacto, mercados populares. Y aquí esto no es obvio, porque digamos, todos decimos mercado popular, ok, el mercado Lanza, el mercado Rodríguez, pero yo les diría, ¿cómo están entendiendo teóricamente un mercado popular? ¿Cómo definen un mercado popular? Y para eso tienen que reflejar, decir, hay algunas discusiones en América Latina, tienen estas definiciones y mi trabajo se queda con esta definición. Entonces, yo no solamente tengo que explicar intuitivamente qué es un mercado, sino tener una definición precisa que yo anuncie al lector que es mi elección. Es decir, esta investigación se basa en lo que plantea Cuevas el 2022, que define un mercado popular como tal cosa. ¿Qué más? Patrimonio cultural. Patrimonio cultural. O podría haber puesto paisaje. Bueno, escogí ese. Podrían elegir otro. ¿Qué más? América Latina. aspectos, ¿Mm? no, aspectos socioemocionales, creo, sí. Exacto, aspectos socioemocionales, pero me puedo animar a ver aspectos, emociones y espacio, digamos, ¿no? Que es algo que yo estoy abordando ahora, todo es el giro emocional en la apropiación socioespacial, esos temas a mí me interesan. ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, Relaciones sociales en los mercados. Relaciones sociales, ¿no? Y podemos ver si hay algo de tramas, ¿no? Si alguien ha teorizado así, pero relaciones sociales es el concepto. ¿Qué más?
la reconstrucción de la memoria en torno al mercado, Narrativas de memoria. narrativas de memoria, claro. Y patrimonio cultural, y aquí le sumo colectivo. Ahí habría que ver, por ejemplo, si como patrimonio cultural aquí le puedo poner colectivo, tal vez tendría que corregir, describir narrativas de memoria. Aquí le puedo sumar individual y colectiva, digamos, y colectiva en torno al mercado con patrimonio cultural. Así hago una diferencia, porque la memoria puede ser también individual y puedo hacer un contraste con lo colectivo, ¿sí? Entonces, cada uno de ustedes tiene que tener claro, yo les aconsejo que hagan este ejercicio para decir qué tengo que tener teorizado. Y de pronto ustedes van a ver, si yo hubiera puesto aquí, reconstruir, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de cómo a veces uno sobrepasa el tema. Digamos, analizar las leyes relacionadas al patrimonio cultural en Bolivia y América Latina, digamos, ¿no? Aquí digo, a ver, me leo y digo, no, esta es otra tesis. O sea, me interesa patrimonio cultural, pero esto no. ¿Dónde voy a poner las leyes? En el contexto. Y ya no estoy prometiendo profundidad, sino mención, que no significa imprecisión. Voy a decir lo preciso, lo que debo poner para contextualizar, pero aquí ya es otro tema. ¿De dónde salen mis categorías? Memoria socioespacial, patrimonio cultural colectivo en mercados. Solo de ahí debo desagregar las dimensiones menores. ¿Y cómo empiezo a buscar para que ustedes organicen la parte teórica? En la parte teórica voy a dejar de compartir, vamos a quedarnos con memoria y mercados. Voy a grabar. Si yo empiezo a buscar, ¿dónde teníamos que buscar? ¿Recuerdan? ¿Cuáles eran los espacios donde buscamos? ¿Alguien? Creo que era Realic. Ya, dale. Este es nuestro ABC. Este no tiene que ser conocimiento exquisito. Este es el ABC de quienes hacen investigaciones con... voy a hacer una analogía. ¿Se acuerdan? Todos han usado un diccionario Sopena o... ¿Sí? El diccionario cuadradito es en la escuela, ¿cierto? Todos Sí. lo hemos tenido. Este es nuestro ABC cuando hacemos investigación. O sea, este tiene que ser, estos repositorios son nuestro diccionario. No podemos eludirlos. Obviamente se puede combinar con otros repositorios, hay muchos, pero este es como, ¿por qué los ocupo? Porque especialmente este tiene mucha literatura de América Latina. Es de la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿no? De la UAM. Y como ven, tiene 36 países que van teniendo las revistas evaluadas, también hay muchos trabajos, pero la mayoría son de revistas ya evaluadas. Entonces, ¿qué empiezo a buscar? Emociones, espacio, ¿no? Puedo atreverme, mercados. ¿Cómo busco? A veces me dicen no encuentro porque buscan exactamente como lo escribieron, pero lo que tienen que buscar son los conceptos y quién pensó vinculando los conceptos que están trabajando. Entonces yo empiezo a buscar y emociones, espacio público e imágenes urbanas. Me sirve. No está hablando de los mercados, pero la discusión entre emociones y espacio público me sirve, ¿no? Para empezar a discutir, decir, hay autores que hablan de las emociones, ¿no? Después, adaptación de escenarios, mercado turístico, emociones experimentadas en experiencias online de plataforma, eso no me sirve. Mercado de trabajo, no. Voy a poner emociones, mercados populares. Y aquí, por ejemplo, mercados populares en América Latina, también me sirve, ¿sí? Mercados populares, caracterización del comercio de plantas medicinales en los mercados populares. No me interesa tal vez Venezuela, no me interesan las plantas medicinales, pero sí me interesa lo que diga el paper sobre mercados populares,
¿sí? Escenarios del mercado turístico, no. Emociones durante, tampoco. Esto, por ejemplo, experiencias de mujeres en mercados populares en Oaxaca. O sea, todo lo que tenga que ver con teoría de mercados populares me sirve. A veces empiezan a omitir porque dicen, no, no habla de patrimonio, no habla de memoria, pero sí habla de mercados populares. Entonces, tal vez pueda encontrar literatura sobre mercados populares. Otro recurso, les decía, es el DialNet, que es desde la Universidad de La Rioja y tiene menos trabajos de América Latina y no todos están abiertos. Pero ahí también busco de la misma forma. Memoria, patrimonio cultural. Puedo hacer otras combinaciones. Entonces, la memoria recuperada, el patrimonio cultural, memoria cultural y patrimonio, patrimonio cultural y memoria, giro social de la memoria, ¿no? La memoria construida, patrimonio cultural y modernidad, todo eso me sirve. Acá no todo es accesible, solamente cuando dice texto completo. Cuando no dice, es que solo voy a ver el resumen, ¿sí? Entonces, todo esto, patrimonio cultural y material, innovar desde la memoria, esas discusiones en términos teóricos me sirven. Y es así donde tienen que ir rastreando, ¿de acuerdo? Es así como tienen que ir nutriendo su tejido teórico. Ahora, es importante que en este tejido teórico ustedes vayan generando una escritura en la que ustedes participen. No solamente es vincular las citas, sino ustedes están narrando. Mi primer subtítulo habla de las narrativas y decir los distintos actores de los mercados populares generan unas narrativas que en algunos casos son específicas e individuales, pero que convergen en lógicas colectivas. Por ejemplo, el autor plantea que, ¿sí?, la investigación se queda entendiendo por narrativas tal cosa, la define, ¿sí? Entonces ustedes van tejiendo una discusión teórica. Ahora, ¿dónde vienen los datos y cómo los y qué opciones tienen para levantar datos de fuentes primarias? Aquí tengo una síntesis de posibles técnicas que las voy a explicar de a poquito. Ustedes han debido conocer en algunos otros espacios esto. ¿Qué posibilidades de entrevista y cuándo elijo cuáles hacer? Las entrevistas individuales que deben registrarse, grabarse, las entrevistas estructuradas, cuando las hago, es recomendable hacerlas cuando yo entrevisto autoridades o personas expertas, es decir, alguien que haya trabajado in situ en algún tema que yo pretenda hacer una indagación más técnica, pero si yo no quiero hacer preguntas técnicas, sino preguntas de la experiencia, es decir, si a la persona que trabaja en patrimonio no le quiero decir, clasifícame los materiales, ¿no? ¿Qué leyes se han tomado? Ese es un tipo de preguntas que pueden ser más estructuradas. Pero si, por ejemplo, quiero preguntarle, ¿qué recuerda usted, ¿no?, del vecindario cuando usted trabajaba en esa institución? Son preguntas más vinculadas a un proceso, a la memoria, entonces tienen que ser semiestructuradas. No son flexibles en la medida que van cambiando, sino son flexibles en la medida que yo tengo una planificación que se abre al relato, a la memoria y a la narrativa. En cambio, estructurada, cuando yo quiero profundizar datos que yo ya manejo e investigado. Si yo reviso una norma y quiero que me diga, explíqueme, ¿no?, cuáles han sido los reglamentos que se han derivado de esta ley a lo largo de estas décadas, ¿no? O quiero que me profundice la mención que se hace en el artículo tal, ¿no?, y que me diga cuál habrá sido el problema de interpretación o aplicación, no sé. ¿Cuándo es abierta? Cuando yo no tengo posibilidad de conocer el fenómeno ni desde la literatura. Entonces, a veces hay un error que las personas van pensando que es cualitativo, van con preguntas abiertas sin planificación, cuando ya hay mucha literatura. Yo no puedo preguntarle a alguien, ¿cómo concibe el patrimonio cultural?
yo tengo que leer cuáles han sido las discusiones sobre patrimonio cultural y preguntar. Hay 3 enfoques sobre patrimonio cultural. ¿Con cuál cree que se ha ido trabajando en el caso del municipio tal? ¿Sí? Ahí yo estoy haciendo una pregunta semiestructurada. Pero cuando voy con preguntas abiertas, habiendo información, tengo malas respuestas. Ahora, ¿cuál es una recomendación? Así como en las encuestas, por ejemplo, en el caso de las personas que van a entrevistar a jóvenes, estudiantes, ¿no? O todos los miembros de una comunidad, así como en la encuesta se estandariza las preguntas. Yo no puedo hacer preguntas abiertas y a cada quien preguntar cosas distintas. Tengo que tener una guía que haga comparable una narrativa. Si quiero construir una narrativa colectiva, y voy a hablar, por ejemplo, con adultos de la comunidad o con jóvenes entre tales edades, tengo que tener la misma guía. Si hay un espacio de fuga de un dato que he olvidado, lo incorporo, pero tengo que tener una guía previa. ¿Con qué tiene que dialogar las preguntas que planifique? Para cada objetivo, tienen que tener preguntas en plural. No pueden repetir la pregunta en el objetivo. O sea, yo no puedo decir, ¿cuáles son las narrativas colectivas del mercado? No. Tengo que yo buscar qué es una narrativa. La narrativa es una reconstrucción de un relato, de la memoria, de cómo ocupaban, de cómo sentían, de cómo ha ido cambiando. Entonces yo le pregunto a la persona, en los últimos 10 años, ¿qué ha cambiado en la disposición en el uso del espacio? Las personas tienen un sentido de pertenencia, quieren el lugar. ¿Cuál es? Usted diría que la gente quiere, siente afecto, se le da, siente cariño por este lugar. Obviamente un concepto que es apropiación emocional, yo le voy a decir, las personas tienen cariño y qué emociones les despierta este mercado, ¿no? ¿Qué usted diría que sienten las personas que trabajan en este mercado? Le pregunto lo mismo a 10 señoras y voy a tener un patrón, una regularidad que puedo sacar como conclusión, ¿sí? Si pregunto a los vecinos la misma pregunta, ¿qué recuerda, ¿no? En términos de cómo era este espacio hace 10 años, ¿no? ¿Cómo eran los muros? ¿Qué ha ido cambiando en esta fachada? ¿No? Y pregunto lo mismo a personas con las mismas características. Entonces, cada objetivo tiene que tener preguntas asociadas a los objetivos. Un error frecuente es que planifican preguntas que no tienen relación con los objetivos y hacen preguntas abiertas, asumiendo que por ser cualitativo no tiene que tener un rigor de planificación. Si yo digo voy a hacer entrevistas, una cosa son los informantes clave, ¿no? O un muestreo cualitativo. El muestreo cualitativo es decir, yo voy a trabajar con hombres y mujeres adultas entre tales edades que hayan sido, que participen en las asambleas de deliberación de la comunidad o que vivan todavía en la comunidad, no con los residentes, no con los visitantes, ¿sí? Por otro lado, yo puedo decir, voy a tomar primero un muestreo estructural, es decir, voy a tomar autoridades, un grupo. Entre las autoridades voy a elegir algunas personas. Entre los comunarios de base, otras. O decir, voy a hacer grupos. Los profesores de las escuelas, los estudiantes, las autoridades. Y de cada uno voy a elegir quiénes van a ser las voces de estos espacios. Cuando yo hago estos grupos, desde la lógica cualitativa se llama muestreo estructural. Cuando en cada grupo yo elijo características, tienen que ser asociadas a la experiencia. Por ejemplo, personas que hayan negociado con el municipio sobre este espacio como patrimonio, ¿no? Entonces, solamente las personas que han participado en eso. El muestreo estructural es la selección de los grupos primero. Es decir, si estoy hablando de la comunidad o de todo un conjunto de actores, voy a mencionar qué características tiene cada grupo. Y el muestreo teórico es de cada grupo, qué criterios voy a tomar para elegirlos y ver qué se repite en ese grupo, ¿sí? Entonces, arquitectas junior, arquitectas consolidadas, expertas en patrimonio
cultural o en preservación, no sé, ¿sí? Personas que han publicado o no, estudiantes de primeros años, dividir mujeres, hombres, en fin, ¿sí? Después del muestreo estructural por cada grupo, que no siempre es necesario, porque si yo solo tengo un grupo, hago directamente un muestreo teórico. También puedo aplicar otras técnicas para levantar voces en conjunto. Las entrevistas individuales es uno a uno y las grupales puede ser grupo de discusión, pueden usar grupos focales, pueden usar grupo Delphi, ¿no? O las entrevistas grupales. Sutiles diferencias. Primero, yo lo estoy mencionando para que lo podamos dialogar, pero ustedes, así como hemos buscado en Google en Dialect, tienen que poner una pequeña definición de la técnica que ocupen acá. Como no es una tesis, no vamos a pedir un rigor exquisito, pero sí un criterio coherente asociado a los objetivos. El objetivo es como un compromiso, su propio contrato. Yo voy a hacer esto, voy a tener información de este tipo. Y se anuncian que están revisando literatura de América Latina, leyes y que han hecho entrevistas. Tienen que explicar por qué han entrevistado a quien han entrevistado, qué tipo de guía han usado o si han levantado las entrevistas o la información de carácter grupal. Las entrevistas grupales son en contextos naturales, es decir, hay una asamblea de una comunidad y yo no, tal vez no puedo llevarlas a un espacio cerrado, hacer otra agenda aparte, entonces en el mismo lugar donde ocurren las cosas hago la entrevista con quienes están, comillas, naturalmente reunidos. Los más rigurosos y esquemáticos son los grupos focales y los grupos de discusión. Se parecen. La única diferencia entre los grupos focales y los grupos de discusión es la forma de guiar la dinámica. En los grupos focales, la literatura va de 8 a 12 personas, el espacio cerrado, planificado, los integrantes deben parecerse lo más posible y yo tengo una guía de preguntas en la que debo garantizar que todos los miembros respondan. No es un grupo focal si 3 personas hablan y los demás no, porque no son resultados confiables. Yo no puedo decir, las personas de tales características piensan de esta manera o recuerdan esto o relatan esta experiencia si han hablado solo 3. Eso es válido para esos 3. En cambio, si yo hago un grupo focal en el que hay varias voces y veo que hay algo que se repite en 10 personas, sí puedo sacar una conclusión más confiable. Lo cualitativo no gana en cantidad, sino en profundidad. Lo cuantitativo gana en cantidad, en representatividad estadística. Acá yo justamente al tener menos personas puedo profundizar la información. La diferencia con el grupo de discusión, la única, es igual en espacio cerrado, la misma cantidad de personas. Pero yo no trabajo con preguntas, trabajo con temas que provoquen debate, pero no una discusión más dialógica, ¿no? No quiero pelea, sino yo puedo plantear, por ejemplo, en la actualidad hay un debate sobre el perjuicio, digamos, del, no sé, de la preservación, de la falta de preservación de patrimonio respecto a que genera peligro en la transitabilidad, y hay otra corriente que tiene que ver con generar todos los esfuerzos colectivos para que el patrimonio se preserve más allá de las circunstancias, ¿no? Y ahí las personas empiezan a debatir. Yo puedo dar 2 posiciones sin decir cuál me sumo. Es muy importante que para que sea confiable ustedes no intervengan. Aunque la persona diga, no, esto se está cayendo, hay que derribarlo y reconstruir algo más moderno. Ustedes pueden estar rasgándose las vestiduras, pero no tienen que intervenir, porque lo que me interesa es conocer cómo la gente... Y acá hay otro error. Cuando yo levanto datos cualitativos, no solamente son percepciones. Yo tengo que saber preguntar para decir, me interesa cómo piensa, me interesa cómo se hizo,
me interesa lo que recuerda, me interesan los conflictos de negociación, las prácticas. Entonces, si yo pregunto, ¿qué piensa, qué opina? Solamente tengo opiniones. En cambio, si yo le digo, usted participó en las asambleas o los espacios de negociación con el municipio, ¿cuáles fueron los principales desacuerdos? ¿Qué posiciones encontradas hay entre actores respecto a esta edificación? ¿Cuál es la edificación circundante que más afectó a la obra y que recuerda del momento que se construyó? Entonces, yo apelo a la memoria, a las prácticas, a los hechos, no solamente a las opiniones y a las percepciones. Tengan mucho cuidado. Se hace muy mala investigación cualitativa cuando solo pregunto opiniones. Es como si me dijeran, ¿qué opinan de la dinámica de aula? Yo opino. En cambio, si me dicen, de los trabajos presentados, ¿quiénes revisaron literatura latinoamericana? O sea, existe una práctica de revisión, es un hecho, y yo puedo dar una respuesta cualitativa. Es diferente que me digan qué opina, ¿sí? Lo subjetivo no tiene que ver con que sea cualitativo o cuantitativo, sino con que se pregunte datos imprecisos y obviamente la materia prima es la subjetividad. La subjetividad es la memoria, pero la memoria también preserva hechos, prácticas, ¿no? Que yo puedo recoger preguntando bien. Quienes quieran trabajar con expertos pueden ocupar el grupo Delphi. Se hace lo que se llama rondas iterativas, ¿no? ¿Qué significa eso? Yo puedo hacer un conjunto de 3 preguntas y hacer la misma 3, 4 expertos. Idealmente, mientras más expertos, mejor, pero por ejemplo, para el ejercicio monográfico, con que pregunten a 4, 3, la misma pregunta, un grupo de 3, después otro conjunto de 3 preguntas, y yo puedo pedirles a las personas que me respondan por escrito o por audio, por cualquier vía. Lo que me interesa ver es qué consensos hay entre los expertos sobre determinado tema, ¿no? Y cuando decimos expertos, tiene que ser experto, experto. O sea, por ejemplo, dentro de los estudios de patrimonio hay subespecialidades vinculadas, ¿no? Es decir, ver quién trabaja temas de identidad emocionales, ¿no? ¿Quién ha trabajado preservación? ¿Quién tiene una perspectiva más sociocultural? ¿Sí? Y ahí ustedes pueden hacer una comparación de lo que piensan los expertos y esto es Delphi. Como es una monografía, se trata de que ustedes organicen los ejes combinando la teoría con los fragmentos de los resultados, ¿no? Pero tienen que anunciar, decir, este texto ha revisado literatura, ¿no? Asociada al tema, normativa, ¿no? Y vayan trabajando después los datos en consistencia con los ejes y siempre en diálogo con sus objetivos. La teoría, como ven, tiene que relacionarse a los conceptos de los objetivos y los resultados tienen que tener una directa relación con sus objetivos. Y cuando sacan conclusiones es ¿qué pienso ahora que tengo datos, que he revisado literatura y he leído teoría? Entonces las conclusiones tienen que ser una reflexión no del caso, no pueden. Si ustedes están diciendo hay un problema de preservación, no, esta casa no tiene, y su conclusión es la misma, es que no leyeron, no se leyeron. Cuando uno se lee y ve, hay estas discusiones teóricas, ahora tengo estos datos, tengo estas voces recogidas, siempre es una verdad superior, ¿no? Se trata que se muestre en la conclusión que ustedes realmente profundizaron la literatura que buscaron y trabajaron con esto. Por otro lado, esto no lo vamos a trabajar. En el caso de no lo tengo acá, pero de la etnografía visual, les voy a mostrar un ejemplito. Denme un segundo. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Claudia, adelante, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Revisando hasta ahorita toda la parte de las encuestas, ¿es necesario en la monografía tener la parte de entrevistas y encuestas o solo se puede manejar
digamos, la visita de observación y de campo y hacer una lectura con la parte de investigación de textos. Ujú. Eh, Habíamos planteado como requisito que puedan vincular fuentes primarias. Yo les aconsejo que no hagan encuestas porque no, ahorita planificar muestras estadísticamente representativas no nos interesa volumen, sino profundidad. Entonces tienen una oportunidad con las entrevistas o con un Delphi, digamos, de poder establecer esa revisión de la literatura con diálogo a actores específicos, ¿no? Ahí ustedes pueden buscar, no necesitamos volumen, sino calidad, o sea, es decir, acá yo le hice una entrevista, pero es la entrevista, ¿no? O sea, alguien que estuvo involucrado en todo este proceso, ¿no? De la preservación. O entrevisté a 3 personas que han investigado sobre patrimonio, preservación patrimonial en el centro histórico, ¿no? Pillé dos, una acá, otra en otro departamento o en otro país. Pueden buscar una persona o pueden decir, he hecho etnografía, un registro visual, o por ejemplo también haciendo investigación documental, pueden buscar notas de periódico, ¿no? Decir, aquí están las noticias, pero de manera sistemática, o sea, organicen. Decir, he buscado noticias de este periodo donde se muestra la problemática, porque hubo una emergencia, a veces justamente hay todo un tema relacionado. Entonces, se prioriza en el peso, yo diría que es un 80-20, la literatura de fuentes secundarias, pero también busquen datos de primera mano con una argumentación más que una planificación en rigor metodológica, pero que sí hay una sustentación, ¿no? Eso. No sé ahí, Leo, querida, si quieres tú hacer algún apunte. Solamente esa recomendación, por favor tomen en cuenta, la encuesta termina siendo un dato muy frío, ¿no? Es sí, no, 50%, 20% opinan que tal cosa, entonces no es conveniente para este tipo de estudios y más que nada cuando hablamos de patrimonio, porque se trabajan muchas valoraciones, subjetividades, mueve a la gente, mueve a colectivos, pero sobre todo tiene un tema de pertenencia, ¿no? Entonces, cuando a alguien le afecta, le impacta en su herencia cultural, en su patrimonio, entonces hay muchos más datos riquísimos en el tema de poder. Ahora, estructurar la entrevista, como indica la doctora, es lo más aconsejable, porque si van con algo muy abierto, puede que se pierdan, ¿no? La persona, al darle una pregunta muy abierta, puede responder lo que quiera y contar desde toda su vida, cómo adquiere el terreno, qué sé yo, y tal vez ese dato no aporte mucho en la investigación. Entonces, ese era el comentario. Muchas gracias, Nela. Y creo que Pau dijo que ya estaba Mirko. No sé si está en este momento para que pueda exponer, tal vez. Uh-huh. Hola. Y hay Tenemos, una pregunta más de Oscar. sí, Adelante, por favor. Buenas noches, es scan, es en inglés cicatriz, que significa cicatriz. No, bueno, yo quiero hacer lo que es las encuestas, no sé si llamarle encuestas, pero en el término cualitativo, ¿no? De hacer, como estaba explicando, esas preguntas semiestructuradas para que yo tenga relatos de los vecinos. Bueno, en mi caso es de el tema del barrio se produce, ¿no? Los habitantes producen su patrimonio. Entonces, yo quiero saber más de ese aspecto de los vecinos, ¿no? De los habitantes, y que se abran y que tenga yo relato, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿habría un número estimado, algo, una cantidad para hacer estas encuestas, digamos, en cantidad de personas, cantidad de grupos? Esa era una de mis preguntas. En el tema que yo estoy tocando, estoy citando 3 zonas en particular que me parecen importantes por su historia y demás. Sería también que tenga que citar extractos de historia de estos barrios en la monografía,
¿no? Así como nos ha enseñado a citar, pero ya no sería párrafo, sería un poco más extenso, ¿no? Y después lo último, em, ya no vamos a poder quizá corregir con los docentes. No sé si se puede seguir esta, o sea, o esta sería la última reunión, digamos, que estaríamos pudiendo preguntar y mejorar, digamos, los trabajos. No, esas son las preguntas. Muchas gracias. Perfecto. A ver, voy a poner en pantalla una imagen para poder responder rapidito y damos pie. No sé si está bien, querida Pao Leo. Les Claro que parece. sí. A ver, miren, acá, ahí. La problematización es este triángulo, ¿no? Es decir, en América Latina, los mercados populares se han concebido como patrimonio, en el caso boliviano, mucho la memoria se resguarda acá, en mi caso quiero investigar el mercado lanza y por eso me pregunto tal cosa, ¿sí? El objetivo repite la pregunta con todas las delimitaciones. El ejercicio de la delimitación no lo olviden. Las delimitaciones componen el objetivo general. Los específicos tienen que ser dimensiones menores. Y luego viene la justificación y ustedes tienen que contarle a quien lee por qué es importante lo que están haciendo, por qué es importante en términos teóricos, en términos metodológicos y sociales o técnicos. En el marco contextual, ahí ponen la historia, ¿no? Decir, este mercado surge de los años 30, pero ahí no se extiendan, sinteticen y sinteticen desde su voz. Decir, cómo se evidencia estos tres mercados desde la década de los 30, los 40. Ustedes tienen que hacer ejercicios de síntesis y de análisis para no solamente copiar los datos, sino que los datos estén funcionales al relato que planteen, ¿no? De esta narración. Ahí pueden en marco de contexto poner elementos históricos, historiográficos, de leyes, la primera ley que se establece en los mercados, ¿sí? Pero vean, prioricen dónde me detengo y dónde menciono solamente. La parte teórica tiene que teorizar todo ese tejido conceptual de sus objetivos, los conceptos y categorías, pero no a modo de glosario. Es una explicación teórica en la que se insertan las definiciones, pero yo voy planteando, ¿no? Autores como Pérez y como Carvalho, como Cuevas, plantean que la importancia del patrimonio cultural son estos. Me quedo con el planteamiento que establece tal autor que define esto, ¿no? Y asociado a los mercados en Bolivia es la mirada más pertinente, ¿sí? Y empiezo a desarrollar, ¿no? Cada concepto. Es decir, en relación a esto, hemos acompañado y complementado algunas de las entrevistas, con entrevistas a las dirigentes del mercado, ¿no? A las primeras dirigentes o a las dirigentes actuales que mencionan respecto a los puntos abordados tal cosa, tan, ponen los fragmentos. Ojo, la entrevista prohibido decir encuesta en la entrevista. Encuesta es sí, no, negro, blanco, escala Likert del 1 al 5. Entrevista es esta narrativa, es este relato. Entonces, respecto al tema emocional, hemos entrevistado, en todos los casos hemos entrevistado a las dirigentes, ¿no? Respecto a las emociones, plantean que la entrevista no se interpreta sin copiar textual, porque el fragmento textual es el dato. Si yo digo, todas las señoras piensan que están vinculadas con afectos al espacio. Pero ¿dónde está el dato? El dato es la transcripción textual del fragmento específico donde la persona dice eso. ¿Qué pongo abajo? Entrevista, señora Juana Pérez, dirigente de la sección de carne, entrevista realizada en tal. O si esa entrevista la he sacado de un documental, fragmento de entrevista tal, documental tal, ¿sí? Entonces yo puedo sacar entrevistas de fuentes secundarias, hacer una investigación documental y también poner en cada parte de la teoría, anunciar, decir, la teorización se combinará con una revisión de archivo, ¿no? Tanto de fuentes históricas como de un registro de etnografía visual del patrimonio.
Y yo mientras describo la teoría voy complementando. Cuando es mi foto, pongo foto tomada en tal fecha, ¿no? Foto de autoría o foto de archivo de tal fuente, ¿sí? Entonces, los métodos y técnicas no les vamos a pedir que sean cantidad, sino precisión, que realmente complementen y profundicen la teorización. Pero para eso lo que tienen que explicar, uno, si hago una entrevista, busquen una definición. Una entrevista es tal cosa, ¿no? De tal autor. Les vamos a pasar literatura. Pero por otro lado, expliquen por qué han entrevistado a esa persona. Es decir, en esta monografía hemos entrevistado a las dirigentes más antiguas, que la que sigue viva tiene 90 años, ¿no? Y la hemos contactado, y también a las dirigentes actuales del mercado, porque en ellas están las voces de ¿no? Entonces, lo que nos interesa es la profundidad, y yo transcribo el relato. Si me salen 5 páginas, tengo la transcripción y escojo los fragmentos que me ayuden a profundizar lo que yo he teorizado, ¿sí? Y los resultados son esta vinculación de la teoría y de los datos. Y las conclusiones, pues lo que ustedes planteen y ahí sí pueden recomendar, decir, este es un insumo para poder pensar lineamientos sobre eh, recuperación, preservación, articulación con, en fin. No sé si queda claro y ya deme pauta, Pau, porque yo me emociono con el tiempo. Decir, vamos a la exposición y luego seguimos con las preguntas que Ángeles está levantando la mano. ¿Sí? Si me das unos minutitos, querida Nela, acaba de escribirme justamente uno de los expositores y me ha pedido disculpas. Está de viaje, está en cafetera y no está pudiendo conectarse. Estaba muy intermitente. Entonces, después se va a comunicar con ustedes dos. Es básicamente, creo que es Yerko. Sí, no, Mirko. Entonces, Mirko va a estar comunicándose con ustedes. Entonces, solo habría sido la presentación de Yerko. Perfecto. Entonces, le damos pie a Ángela. Sí, sí, Adelante. mejor, Manuel. Gracias. Buenas, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Listen, quería. Buenas noches, Listen. Va a disculpar. Quería preguntar, en el caso en el que no, digamos, yo tenía clases muy altas, pero quería analizar de 3 hoteles, el diseño de interiores. Sin embargo, en este momento no me están permitiendo ingresar a uno de ellos. Entonces, es posible que nosotros, am, para poder entregar hasta el final la monografía, se pueda descartar ciertos hoteles que, bueno, ciertos análisis que queríamos desarrollar, pero no se van a poder, los podemos desechar y llegar con lo que tengamos. No, o sea, acá la evaluación no es si entregan poco o mucho, sino si entregan preciso o no, ¿no? O sea, por ejemplo, les doy un ejemplo. Yo puedo hacer una revisión, ¿no? De todo el patrimonio gastronómico del oriente boliviano, ¿no? Y decir, no, solo alcancé a hacer Santa Cruz. O sea, no se evalúa si alcancé Santa Cruz o Benipando, sino si lo que digo hacer lo hice. Y para eso es mejor decir, voy a analizar el uso de pescados de río, ¿no? En eh, Trinidad. Entonces es mejor que yo prometa como objetivo que voy a analizar el uso de pescados de río en el patrimonio gastronómico veniano, en el caso Trinidad, y que lo haga bien, a que prometa hacer el patrimonio gastronómico de todo el oriente boliviano y que diga solo alcancé hasta aquí. Ahí está mal, ¿sí? Porque justamente no se evalúa por volumen, sino por profundidad. Y sobre una delimitación muy precisa yo puedo escribir muchísimo. ¿Por qué? Porque acá no interesa solamente el caso, interesa la discusión teórica. En las monografías se tiene que visibilizar cuánto han leído sobre patrimonio gastronómico, a quiénes han citado sobre patrimonio gastronómico.
Entonces, si yo hablo sobre el diseño de interiores y patrimonio, tengo que visibilizar que yo profundicé, conozco y domino. ¿Cómo visibilizo eso? Porque también se ve, la cita se marca con comillas. Lo que está entre comillas, uno asume que eso se sacó de una fuente. Lo que no está entre comillas se llama derecho de cita. Todo texto que no está entre comillas, yo asumo que es su propia autoría. Si es una paráfrasis, tienen que decir, como plantea Cruz 2022, entonces yo sé que lo sacaron de una fuente. Todo lo que no esté anunciado con autor y todo lo que está fuera de comillas es lo que ustedes escribieron. Si en la monografía no hay nada sin autores, significa que solo es un collage de citas y ahí tampoco está bien. Entonces, la forma de evaluar es coherencia entre objetivos generales y específicos, independientemente que sea un abordaje escueto o más amplio. Y no es que esté mal hacer del Oriente Boliviano, pero para eso tengo que decir, necesito unos 3 años con financiamiento. Pero si hago el análisis del uso del pescado, de peces de río en el patrimonio gastronómico de Trinidad, puedo hacer un viaje, quedarme unos 4 días, hacer una ruta y sí tener data real, seria, y leer sobre eso. Y tal vez no hay investigación sobre Beni, entonces digo, no hay teoría, no, tengo que buscar qué es patrimonio gastronómico en la Amazonía, que debe haber en otros países, y también sobre la teoría como tal. Entonces, la forma de evaluar es justamente eso, que lo que se... Recuerden la analogía, sus objetivos son un contrato que ustedes mismos deciden tener, ¿no? Si no cumplen lo que están planteando como objetivo, la monografía no está bien, ¿sí? Esa es la lógica, la pertinencia, además que los datos que releven de fuente primaria respondan a los objetivos y sean coherentes con los subtítulos que han puesto de teoría, no que empiecen a hablar de otros temas, ¿no? Sino que estén en concordancia con los objetivos y sean complementarios. No sé si respondo, Ángel. Sí, muchísimas gracias, Perfecto, Gleisen. perfecto. No sé si alguien más. Otra consulta, perdón. Ujú. En relación a los conceptos claves, esto sale de los objetivos y de los objetivos específicos, ¿no? Y la fuente primaria sería del objetivo general, o estoy. De los tres, yo puedo decir, para cubrir, digamos, he hecho entrevistas que tengan data de los tres objetivos, o solo mis entrevistas responden al primer objetivo, ¿sí? Eso lo planifican ustedes, por eso hay rangos de libertad, ¿no? Por ejemplo, si uno de mis objetivos es analizar los materiales más afectados en fachada, ¿no? Tal vez no sea importante que yo entreviste a ningún vecino, ¿no? Pero si, por ejemplo, uno de mis objetivos sea analizar los cambios ¿no? inmobiliarios o del vecindario, no de las construcciones vecindarios asociadas al patrimonio. Digo, solo para eso voy a hacer entrevistas. Entonces, por eso, acá no es que no es obligatorio hacerlo de una u otra manera. El tema es que ustedes tomen decisiones conscientes y planificadas y que anuncien de manera escrita lo que están haciendo. Es decir, esta entrevista nos permitió responder el primer objetivo que tiene que ver con narrativas sobre identidad en el mercado, ¿no? Y para ello se entrevistó a 5 dirigentes de los distintos sectores en base a estas dimensiones, ¿no? Que complementan el objetivo 1 y 2, ¿sí? Eso De tiene acuerdo. que estar escrito, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Les quería mostrar una cosa muy bonita. Miren, este trabajo es como la narrativa, justamente las narrativas. No hemos llevado como las técnicas y los métodos están en rigor, pero entre los métodos cualitativos, un método es el etnográfico, que es recuperar en el terreno información visual o prácticas sociales, relaciones, y en el caso de la maestría creo que sí lo hemos visto,
y los métodos narrativos. Los métodos narrativos tienen las técnicas de la entrevista, el grupo focal. Entonces, este trabajo, que es una tesis, se llama, miren, ay, esperen, se me está moviendo. La línea de investigación es turismo y cultura, ¿no? Y la narración como expresión del patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Entonces aquí recupera todo esto de las narrativas, voy a poner la palabra narrativas. Entonces, justamente esta es la forma de citar, ¿no? Decir, por ejemplo, la configuración de tramas, ¿se acuerdan? Yo usé el concepto de tramas, entramar la experiencia vital puede estar contenido en lo que Brunner llama el saber popular de las narrativas cotidianas. Comillas, castillos tan reales, tan sólidos como los creados por la ciencia, ¿no? Ortiz Naranjo, 2011. Para este otro autor, una perspectiva diferente es cuando se sitúan las experiencias narrativas en márgenes epistemológicos y no como paradigmas centrales a modo de obra de arte o unidad de representación. O sea que hay toda una teorización de la importancia de las narrativas, mestizaje en el tejido narrativo. Entonces, esto se tiene que ver. Esta es una cita textual que le falta a la página. Esta es una cita múltiple. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando habla de que a través del lenguaje se recupera la memoria, el poner estos autores con el año, punto y coma, apellido y año, significa que estos tres trabajos hablan del lenguaje, ¿no? Es una cita múltiple que se separa con punto y coma y se pone el año. Entonces, en sus monografías se tiene que ver que ustedes han revisado la literatura de la teoría que están escogiendo, ¿sí? Entonces, acá habla del nivel de subjetividad, la experiencia vital. Yo, por ejemplo, solo enseño cómo se elaboran encuestas y todo, pero siempre trabajo con enfoque cualitativo, narrativo o etnográfico y recuperando estos fragmentos. Se pone textual, por ejemplo, si yo a ustedes les hago una pregunta y les digo, ¿cuáles son los principales problemas de enseñanza del patrimonio? Y alguien me dice, tiene que ver mucho con los enfoques porque todavía hay una tendencia a hablar del patrimonio edificado y hay un descuido con articular desde una perspectiva interdisciplinaria el patrimonio sociocultural. Yo transcribo tal cual me dijeron. Y si una persona lo dice sencillo, decir, no sé, es que antes era distinto, ahora todo ha cambiado, ya no dan importancia, tal cual lo pongo, salvo que la persona use muchas muletillas, esas muletillas pongo una para que se note el estilo del habla, pero quito lo que obstruye la comprensión, pero no cambio, no estilizo, no adapto, porque justamente el dato cualitativo refleja los modos de hablar y los modos de nombrar, ¿sí? Entonces tienen que poner tal cual dijo la persona. Obviamente pondrán comas, puntos y comas para que se entienda el planteamiento, pero se recupera la entrevista entre comillas tal cual. Y las citas teóricas se plantean así. Si yo digo narrativas, aquí se nota que la persona leyó sobre narrativas. Si yo digo cuidados, tengo que plantear esa discusión. Entonces, su aporte monográfico, a veces hay una forma de investigar en Bolivia, yo le digo la encuestitis, ¿no? La gente dice, investigación, encuestas. O ahora voy a hacer un levantamiento técnico. Ok, no. Investigar es conocer cuáles son las formas de pensar, de discurrir el mundo. O sea, como pensamos, entendemos el mundo. La técnica tiene que ver con lo que leemos. Si ustedes nunca hubieran leído sobre paisaje cultural, no lo verían en la realidad. En cambio ahora uno dice, lo que leí, eso es paisaje cultural, se puede problematizar desde ahí. Entonces el aporte monográfico es ahorrarle trabajo al investigador que viene porque su construcción teórica es muy valiosa. Y eso hace que el diálogo con los datos empíricos se enriquezca, ¿sí? Se enriquezca, ¿no? Entonces, si yo hablo pienso ahora que estoy en Santa Cruz, digo, ¿cómo se habla esto? Estoy escribiendo justamente una investigación sobre la apropiación emocional, ¿no? Vinculada a los cafeteros de Santa Cruz. O sea, cómo es este diálogo entre patrimonio cultural, la apropiación socioespacial y emociones
en torno a los cafeteros, a las personas que venden café. Entonces estoy haciendo un tejido ahí, ¿no? Del giro emocional, la apropiación de los espacios, la plaza como espacio de convergencia, de encuentro, el cómo ahí se diluyen las dicotomías, donde los cafeteros son los primeros migrantes de la ciudad, ¿no? Y esto del Cambacoya, a partir de las emociones se desdibuja, porque la gente ama a los cafeteros y la identidad de Santa Cruz, y la identidad de Santa Cruz son los primeros migrantes collas, que son señores adultos mayores que venden el café. Entonces, hago un tejido en el que los relatos y las entrevistas que hago a los cafeteros dialoga con lo que planteo primero de la ciudad de los anillos, de la plaza como espacio histórico, de relacionamiento diverso, etc. Entonces ahí no solamente voy a contar lo que ocurre en Santa Cruz o que dijeron los señores, sino voy a teorizar sobre emociones y socioespacio, ¿sí? Y eso es un aporte interesante porque es otra forma de ver la apropiación socioespacial. Eso se tiene que ver, que ustedes den, qué linda monografía para leerse en términos teóricos. Qué interesante la información que sumaron. Ah, estas fotos, ¿de dónde las sacó? O este registro que ya hicieron muchos de ustedes, están organizados, asociados a los objetivos y se tejen con la teoría. Esa es la expectativa. No sé si queda claro, aclaro o oscurezco. Y no sé, Leo, querida, si quieres plantear algo más. No, está muy bien, Nela. Quería aprovechar justamente Inti está presente y quería hacer una pregunta. Entonces, Inti, por favor, adelante. Perdón. Gracias, Eleonor, gracias, Marianela. Bueno, van a disculpar, ustedes saben que pertenezco al otro grupo, no quería interferir. Todo lo que estaban exponiendo estaba muy interesante y paralelamente estaban resolviendo varias dudas mías que tenía, ¿no? Para poder elaborar justamente esta etapa de las encuestas. Y bueno, también era muy provocador porque toma Marianela el ejemplo del mercado, mercados populares, y estaba yo ansiosa en poder tal vez intervenir porque prácticamente es una temática que le he llevado por bastante tiempo, ¿no? Marianela, tengo una consulta breve. Mira, en el tiempo que yo he estado haciendo mi investigación, que es mucho más antes de lo que hice, como tal vez una decisión de tomar la maestría, tengo algunas, por decirlo así, entrevistas en las cuales tengo algunos actores clave dentro del mercado, ¿ya? Les resulta que algunos de ellos en realidad han sido más que entrevistas, han sido algunos encuentros, pero muy esporádicos, pero que pude registrar con nombres, tal vez con fechas, y eran en realidad preguntas bastante puntuales, ¿no? Pero particularmente me pasaban dos situaciones. Una, trabajaba con un arquitecto también, o sea, que me dio la chance de conversar con él, vecino del mercado que también estaba bueno, él me comentaba que también estaba haciendo un libro para poder presentar del mercado y todo eso, y me soltó mucha información. Pero ¿sabes qué es lo gracioso? Que cuando me aceptó el tema de la entrevista, empecé a hacer las preguntas, se ponía tan nervioso que me tartamudeaba, no podía responder. Miraba, por decirlo así, la pequeña grabadora que tenía en ese entonces y se bloqueaba y no me podía responder nada. Pero cuando estábamos encontrándonos, claro, como vecinos, ¿no? En alguna esquina del mercado, él comprando, yo tal vez llegando a mi casa, me soltaba una cantidad de información que muchas veces apenas la he podido tal vez compaginar en una pequeña bitácora que tengo. Y otra situación también que me pasaba es el hecho de que hay algunas personas que, por decirlo así, son bastante quizás de cargos importantes dentro del mercado, que obviamente yo las conozco, pero que estas personas en realidad dan nombre, dan apellido, dan información, pero muchas de ellas tal vez por el tema, digamos, de su gestión, por el tema de la administración que les tocó como maestras mayores y demás, tienen datos falseados, ¿no? Que yo también puedo corroborar porque yo vivo igual aquí en el mercado y me soltaban fechas que hicimos esto, que hicimos el otro, claro, como si fuera una cuestión demagógica y política, ¿no? Entonces creo que para ese lado un poquito ya me das esa libertad de poder depurar todo eso, porque en realidad estoy también un poquito más al tanto de esta situación, pero en el tema, digamos, de lo de la maestría, en el tema de esta situación de poder tal vez compaginar, por decirlo así, hacer las entrevistas best, las entrevistas top, puedo tomar, por ejemplo, de cada actor
digamos, de cada vecino una o dos, de cada vendedor una o dos, y así más o menos voy armando la red de actores vivos que tengo en el mercado. ¿Puede ser válido eso, Marianela? En el caso de la maestría, para todos, más riguroso. O sea, no vale mucho la lógica de elegimos algunos, no. En la maestría vamos a diferenciar entrevistas de carácter exploratorio, que es como, no, estoy conociendo, analizo la complejidad del mercado. Eso es uno, pero las entrevistas ya que valen tienen que estar directamente asociadas a cada objetivo y tiene que desagregar en un lenguaje ya sea técnico o sencillo las categorías que yo he integrado en mis objetivos. Es decir, si en mi objetivo habla de memoria colectiva, ¿qué preguntas hice a las personas sobre memoria colectiva? Y ahí en la maestría, pensar si se trata de un muestreo teórico o un muestreo bola de nieve, o un muestreo por contraste, y decir, voy a entrevistar a todas las a personas, primero un muestreo estructurado, floristas, carne, fruta, ta. De cada una voy a elegir a dirigentes jóvenes o a vendedoras, las más jóvenes, ¿no? Y comparar con voces de las más adultas que encuentre. Y voy a hacer las mismas preguntas y voy a comparar por homogeneidad e heterogeneidad. Voy a comparar en qué se parece lo que dicen las más jóvenes, las mayores, y luego en qué se parecen o diferencian ambas. Esto es por muestreo. En otro caso es informantes clave, es decir, hay una sola persona que es la fundadora de tal área. Pero ahí es más riguroso. Teoría sobre qué técnica, teoría sobre qué muestreo, preguntas asociadas a los conceptos de cada objeto. Y triangulación. Triangulación justamente es a partir de distintas técnicas yo comparo y o complemento información. Por eso las malas preguntas en lo cualitativo, como los periodistas, ¿no? Ministro, ¿qué opina del hambre? No, no hay hambre, es mentira, listo, se acabó la entrevista. En cambio, si yo le digo, los indicadores de seguridad alimentaria del último informe de desarrollo humano plantean esto. Específicamente del caso de Dios, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que están adoptando en esta coyuntura, a partir de este escenario? Entonces lo estoy orillando a que me responda de los lácteos y medidas o mencionar cuáles han sido las principales medidas en los últimos 5 años. Entonces ahí, si no sabe y da vueltas, yo pongo no respondió, no tiene el dato, no sabe. Yo no dejo que invente ni decir qué opina, qué piensa o qué cree. Entonces tienen que tener planificadas las preguntas asociadas, objetivos, y en el caso de la maestría, teorizar rigurosamente cada concepto. Si digo muestreo teórico, ¿qué es un muestreo teórico? Si digo bola de nieve, ¿qué? Si es informante clave, ¿qué es una informante clave? Decir si es semiestructurada, ¿qué preguntas asociadas a qué objetivos? ¿Sí? Entonces en la maestría sí va a haber más rigor metodológico en ese sentido. ¿Sí? Gracias, Marianela. No, eso. Y ojo, el peligro de la entrevista es que la gente me empieza a decir cosas tan fascinantes y que a veces me emociono porque empieza a relatar cosas que yo no sabía y cuando me distraigo, gracias, Leo. Apago y digo, qué relato tan interesante que me ha dado de la organización de las floristas. Digo, perdí de vista mis objetivos. Entonces de pronto empiezo a escuchar y es tan apasionante el relato porque son datos, no para otra investigación, pero a veces apagan la grabadora y cuando ven la información nada les sirve para cumplir sus objetivos. Entonces hay que siempre tener esa estructura de control de las preguntas asociadas a objetivos. Eso. No sé si más consultas. Les voy a mostrar cómo se expone las entrevistas, ¿de acuerdo? ¿Les parece? Sí, está bien. Ya, voy a... voy a mostrarles algo que publiqué.
hace un tiempo, hace ya varios años, sí, llevan a ser 10. Pero para ver solamente el ejemplo de cómo exponer el fragmento de entrevista nada más. Deme un segundo. A ver. Un segundito. Ya. A ver, voy a compartir con ustedes. Me dicen si se ve en pantalla. Iconos, ¿sí? Solo eso, así, tal cual, solo para el ejemplo, ¿no? Esto es como, eh, yo entrevisté a la que fue primera ministra de Pollera, que primero era cercana al gobierno, luego se alejó del MAS, ¿no? Casimira Rodríguez, ¿no? Hay muchos prejuicios realmente por ser trabajadora del hogar. Cholita con preferencia, eso siempre se escucha, ¿no? Bueno, la otra parte es que muchas veces a las compañeras de pollera igual las han hecho transformar hasta en las propias casas, ¿sí? Entonces yo aquí planteo, ante su presencia en este cargo, interpela la subalternización y naturalización del servilismo de las trabajadoras del hogar, ¿no? Visibilizando la reproducción de prejuicios arraigados sobre mujeres indígenas. Y ejemplo, pongo esto, entrevista a Casimira Rodríguez 2012. Inclusive se pone realizada en agosto de 2012. El fragmento tiene que argumentar lo que yo he teorizado. Digo, se plantea que las emociones tienen que ver con el amor no solamente al mercado, digamos, sino al espacio físico concreto donde está su puesto, ¿no? O su cato, ¿no? Y esto se evidencia en la siguiente entrevista. Entonces la señora dice, no, es que aquí no, nadie deja que la muevan, el gato es como donde yo he estado, mi hija ha estado, mi mamá ha estado en este mismo sector. Entonces yo evidencio eso. Si estoy entrevistando a un técnico, no le digo qué opina, le hago una pregunta técnica, es decir, en el tema de la preservación de fachadas respecto a materiales, no sé, ustedes manejan tecnicismos, ¿cuáles son los recursos que, una pregunta técnica, ¿sí? Y transcribo lo que me dijo. Y si hay dos, puedo hacer una tableta de comparación de dos posiciones en que convergen las posiciones, ¿no? Pero tal cual lo plantearon, entre comillas, entrevista realizada a tal persona en fecha tal. ¿Por qué es importante la fecha? A mí me ha tocado, por ejemplo, en mi tesis de doctorado, que era sobre cómo esta ruta que transita desde ser dirigentes jovencitas hasta autoridades de gobierno, varias, luego fueron un par, unas tres, sindicadas por el tema del fondo indígena. Entonces, claro, alguien me dirá, no, pero usted está reivindicando a criminales. Digo, no, esto es en esta fecha, o sea, todavía no se había descubierto, entonces todavía había esa ruta, ¿no? De politización, de formación política de estas personas, y la fecha reivindica inclusive porque después nuestro país a veces es tan cambiante que la persona que hable de patrimonio tal vez luego autoriza la venta de esa casa, ¿no? Y uno dice, ah, pero esa voz no vale, sino esto es previo, eso no pasó, ocupaba este cargo, era secretario de infraestructura, no sé, ¿sí? Entonces a veces la fecha inclusive subsana la legitimidad del dato, ¿no? Porque a veces pasan cosas históricas o hasta corrupción en nuestro país que deslegitiman una voz, pero si pasó esos 10 años antes, pues uno dice, no, este es 10 años atrás o 15 años atrás o en esta coyuntura, ahora no iría a entrevistar a esa persona para tener esta información. Si es un tema más narrativo, de experiencia, de liderazgos, ¿no? Si es un técnico que no ha ocupado cargos y hace investigación, eh, y va a dar algo técnico, digamos, yo quiero hablar de políticas públicas de cuidado, esto no va a cambiar salvo que cambie de enfoques, ¿sí? Pero si está hablando en cuanto a rol, tal vez cambie. Entonces, por eso igual se recomienda poner la fecha. Y esa es la forma de exponer la narrativa de las entrevistas, ¿sí? Y las fotos,
como ustedes mostraron, la forma de poner no solamente es poner la foto, sino describir la foto. ¿Cómo se evidencia en el lado lateral del noroeste, ubicado tal, ¿no? Colinda un edificio destinado a comercio. Eso que, por ejemplo, plantearon de la casa, ay, Dios mío, me da la, perdón, se escribe, esa descripción se escribe, porque solo alguien que conoce ve la foto y sabe de qué se trata, pero para que quede el legado del documento, se describe la imagen. Entonces ahí uno sabe, claro, que estoy queriendo problematizar al incorporar la imagen, porque la imagen no es ornamento, es dato, entonces tiene un dato visual y narrado, es explicado, descrito, eso. No sé, ¿qué más, Leo, querida? ¿Quieres hacer alguna puntualización? Nela, no, tal vez solamente las recomendaciones para la entrega de los trabajos eh, con las fechas, ¿no? No todas las personas que están en el diplomado han accedido al Miró. Entonces, por favor, háganlo en el sentido de que también ahí se les puede dar alguna observación, alguna recomendación o ajuste para su trabajo. Y no se olviden que la arquitecta Carvalho también ya ha pasado el formato de la monografía para saber la fecha, cuándo tienen que entregar, cuál es el formato básico en Word o en PDF. Se les ha dado algunas reglas del juego, como el tema de los márgenes, están el interlineado, la forma de citar, la bibliografía, si van a poner cuadros, anexos o entrevistas. Entonces, tómenlo en cuenta, por favor, porque ya prácticamente esta es la última clase, tal cual se les ha explicado, y ya queda solamente la entrega del trabajo final. Pero también se va a calificar lo del Miro, porque eso forma parte del proceso en realidad, ¿no? Cómo han ido trabajando, cómo han ido ajustando. Entonces, esa era mi recomendación. Pau, no sé también si querías darles algún comunicado a los estudiantes. Sí, gracias. Dentro de lo que es la maestría, ¿no? Y parte del programa, como en el caso del diplomado, vamos a tener un tiempo básicamente de un mes para hacer llegar el tema del documento de manera física a lo que sería la dirección de posgrado, o sea, a las oficinas del Instituto de Investigación y Posgrado. Yo les pido, por favor, en el tema de los papeles y documentos también, en el grupo hoy día les voy a recalcar el nombre de la señora Ruth, ¿no? Y de Erika, por favor, con quienes tienen que coordinar con respecto a toda la documentación que requieren entregar para que se puedan hacer todos los trámites correspondientes al tema del certificado. Las monografías van a ser leídas y lógicamente no hay opción a cambios ni correcciones, ¿no? Ya que es básicamente los trabajos que deberían haber estado siguiendo en este proceso de este taller de monografía y como indicó la arquitecta Cuevas, tiene que también tener relación con lo del Miró. Yo les pido, este taller tiene nota, es la nota final en realidad de todo este módulo y ya se va a dar a la subsiguiente semana las notas de todo el proceso, ya que los docentes están terminando de entregar las notas con respecto a todos los módulos que se han ido pasando en el transcurso de este diplomado. Eh, por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, es el momento de ir respondiéndolas. Y lógicamente también pueden escribirme de manera interna y vamos a ir respondiendo todas las dudas que ustedes tengan y hayan surgido en este proceso. Con respecto a la maestría, el jueves, bueno, ya quedaremos mucho más, se les va a dar todos los documentos finales y lógicamente ya es otro punto. Jimmy.
por favor. Gracias, Paulita. Buenas noches. Con referencia a lo que nos estabas comentando, he tenido bueno, con el apoyo de la arquitecta Cuevas, le he dado un giro de 180 grados a la propuesta que estaba planteando con el tema de los museos, porque precisamente, bueno, sí hay otros documentos que ya se han realizado y no sé si voy a tener, digamos, algún tipo de problema en plantear o replantear, digamos, otro tema en esta etapa. Esa era mi consulta. No, porque en realidad ha seguido un proceso y lógicamente ha habido cambios a partir de las consultas con la doctora Díaz, con la arquitecta Cuevas, y han ido viendo esta evolución. O sea, siempre en estos trabajos no creo que sea una cosa así estática, ¿no? Siempre va a Ya. ir, como decía la doctora Díaz, conduciéndose a mientras hagan las investigaciones. El proceso en realidad es parte fundamental y es lo que se va a ir calificando, ¿no? Además de, lógicamente, todo los resultados. No sé si quieres complementar algo, Nelita, por favor, o Leonor. Yo solo tal vez recordarles que revisen este documento que entiendo que se los hemos enviado, ¿cierto? Lo de APA 7. Entonces, por ejemplo, con control F, si ustedes buscan algún documental y vieron un documental que les sirve, aquí está, ponen YouTube y aquí cómo se cita. Dentro del cuerpo del texto se pone la institución, digamos, si el video es un documental de RTP, por decir algo. Pongo RTP, 2020, pero en las referencias pongo Radio Televisión Popular, el año, la fecha, el título del video y YouTube, ¿sí? También está cómo se citan libros, cómo se citan revistas, cómo se cita periódico. Algunos de ustedes tal vez van a citar notas. En el caso del periódico no se pone el deber, hay que fijarse si la nota tiene el apellido del autor o el nombre del autor. Si está el nombre del autor dentro del cuerpo del texto, pongo Pérez, 2020. Y en la bibliografía, por ejemplo, acá 10 y Vaquero, el año, la fecha, el título de la nota y el nombre del periódico y la página donde está. Si no tiene página, lo dejan así. Y se pone el link, ¿no? Entonces aquí si están buscando un artículo de estos papers que hemos visto en los repositorios, un segundito, aquí aparece, se cita el nombre del artículo y luego se cita el nombre de la revista, ¿no? Como ven acá, ponemos el apellido, o sea, dentro del texto solo pongo Castro, 2016, página 30, en la cita entre comillas. Pero en las referencias, el apellido, el año, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen, el número y las páginas. Esto está aquí, ponen control F, ponen revista, libro, video, ¿no? Inclusive hasta Facebook. Obviamente no voy a citar un Facebook cualquiera, sino, por ejemplo, puede que haya un Facebook institucional de la Secretaría de Desarrollo de Infraestructura de no sé dónde, ¿no? Y haya una publicación ahí. Obviamente no importa si es Facebook o inclusive las universidades tienen Instagram, ¿no? La Javeriana, o sea, varias universidades latinoamericanas ya tienen políticas de divulgación científica y usan varias redes sociales, pero ahí no importa la red, sino la fuente, ¿no? Es como la institución que enuncia. Si ustedes ven aquí un artículo, no sé, no sé, un documental, un informe que está en Facebook, pueden también citarlo. Obviamente no pueden citar un post del Facebook de alguien que, ¿no? que dice cualquier cosa, pero puede haber un documento que esté ahí. Y así está uno por uno los registros. Dentro del cuerpo del texto ponemos apellido del autor y año y página. Y si es un documento institucional, la institución, nombre de la institución, año y página. Pero en la bibliografía tienen que usar esto. Es importante el tema y ahí yo insistiría el uso ético de chat GPT,
Cuando no se ve Colombia, Perú o Argentina en la bibliografía, se nota que, no sé, que han buscado, si hay solo Johnson y Johnson, Stevenson, ¿no? O Pérez 24 y no hay en ninguna cita y página, son indicadores, ¿no? Del tipo de fuentes que usan. Y es bueno, lo que les decía, me acuerdo de la arquitecta Leonor, que se enamoren de su tema, por eso hagan algo escueto, pero bonito, ¿no? Como el otro día un colega me decía, quiero analizar el uso de tecnologías. Yo, ¿pero cuáles? Ah, no sé. Hasta me dijo, no quiero ver cómo el tema de la inteligencia artificial influye en la comprensión de contenidos, así, de tal materia, de tal periodo. Y ya con eso busco. Entonces es mejor menos y profundo a volumen superficial, o sea, no tiene que ver la superficie, sino profundidad. Y el tipo de fuente, si ustedes luego hacen una maestría, que realmente sea un tema al que puedan darle continuidad y tener su propia línea de investigación. Estas formalidades no solamente son formatos, sino también con esta ética de que si nosotros mismos no leemos lo que escribimos, ¿quién nos va a leer? ¿No? Entonces ustedes tienen que leer y dominar lo que ustedes mismos van escribiendo y construyendo y perfilar eso a que después pueda llevarse a un congreso, presentar una ponencia, quién sabe escribir un artículo, pero empieza desde acá, ¿no? Entonces, acá no necesitamos volumen, sino precisión y calidad, y pues eso nace de que ustedes vayan respetando esto que es un aporte. La discusión teórica que planteen ya es un aporte, investigación valiosísima. Y bueno, este documento es la fuente del cómo plantearlo en términos de formalidad y de estilo. Eso. Muy bien, Gracias. entonces, muchas gracias. Gracias, Pau. Ya hemos prácticamente cerrado. Enseguida te doy la palabra a Ariel, pero con esta clase estaríamos a la espera de los trabajos finales. Eso por mi parte y agradecida por haber compartido contigo, Nela, estas clases. Nos queda una más de la maestría y siempre en coordinación del Arquipao también. Eso. No sé, Ariel, si querías decir algo más. Sí, por favor. Bueno, lo que he entendido, en el Miro tenemos un tiempo para ya colgar, según la cartilla que nos han mandado, digamos, de manera resumida lo que estamos realizando, pero entonces ya directamente ya sería la entrega final, ya no habría, digamos, el proyecto todo acabado y como una corrección antes de entregar lo final, ¿no? Eso no habría, eso quería preguntar, porque sí he entendido que en el Miro se nos va un poco corregir también, ¿no? Y nada más, muchas gracias a todos los docentes, a la doctora. Muchísimas gracias, he aprendido bastante, demasiado en este diplomado. Muchas gracias, realmente. Qué bonito oír eso. Sí. Ariel, solamente como puntualización, como todavía van a tener un mes para la entrega, si aprovechan, en realidad depende de cada uno de ustedes, si ponen en el Miro sus avances, se va a ver el Miro semanalmente, entonces también pueden tener alguna retroalimentación puntual. En realidad es como tener, el Miro va a ser como en borrador, ¿no? Porque luego ya van a pasar a limpio el documento final que van a entregar, entonces aprovechen de utilizar este instrumento para poder, esta plataforma, para poder tener una retroalimentación. Eso nada más. Igual pueden poner en el grupo, ¿no? Si tienen alguna duda o alguna cuestión. Sí. Eso nada más. Eso igual yo quisiera recomendar, porque a veces pasa que escriben luego personalmente y como a veces damos docencia en varios espacios, uno no responde. Las dudas que es mejor en el grupo, ¿no? Generalmente una pregunta que tengan va a ayudar a los demás, o sea, decir, no sé, ¿qué hago? ¿Dónde busco un libro? ¿Cuál es el repositorio? O primero es la discusión teórica. Cualquier duda que emerja, porque las dudas que tengan pueden aportar al grupo. Entonces, por favor, si pueden plantear las preguntas en el grupo, ¿no? Salvo que sea un tema personalísimo, ¿no? Que no creo que surja como tal, pero es mejor en el grupo.
El grupo va a estar eh, justamente abierto para todo esto. No, no se preocupen con este tema de que si termina el diplomado van a estar fuera del grupo de WhatsApp. La idea es compartir la información que puedan, libros y textos, ir difundiéndose inclusive los eventos y las presentaciones. Ya el siguiente diplomado va a estar básicamente abierto a justamente charlas, debates y conferencias que también van a estar invitados todos, o sea que no se preocupen de ese tema. Y lógicamente hasta el siguiente mes va a estar la doctora Díaz y la arquitecta Cuevas en el grupo, o sea que también van a poder hacer, como dice la doctora Díaz, a las consultas y las preguntas en este medio, ¿no? Agradecerles, bueno, infinitamente, como siempre, a Marianela, a Leonor, por brindar todo su conocimiento, toda su experiencia en estos temas. Realmente aprendemos muchísimo de las dos, los enfoques, las miradas. Creo que es un cambio increíble en la manera de poder enseñar y sobre todo formular esta parte que a veces es tan compleja, ¿no? Del cómo escribir, el cómo empezar, ya sea una monografía o una tesis. Eh, Creo que todos los alumnos, y igual de mi parte, agradecerles realmente su labor y, bueno, felicitarlas por todo esto que han logrado, ¿no? Creo que todos, y me incluyo, hemos ido aprendiendo cada vez más y realmente enamorarnos de lo que es la investigación. Muchísimas gracias a las dos por esto. Da ganas de hacer No, la monografía. no, querida, ¿será que nos podemos tomar una foto? A mí me gusta tener la foto de recuerdo del Claro grupo, que porque uno nunca les ve los rostros. Entonces, no sé si se animan a abrir su cámara y si hacemos un sí, por screen. favor. ¿Se animan? Sí, claro Se que pueden sí, yo abrir les pediría que cámaras abrieran. para al menos un momento, yo especialmente que no los tengo en imagen, Claudia, eh, ir con los demás. Si se animan a abrir la cámara un ratito, Anímense. anímense. Por favor, todos estamos Ok, destinados, ¿ven? ¿Ves? Sí. ya Mila, estamos ¿tú todos. puedes sacar el screen? Sí, además que esto se está filmando, o sea que no se preocupen, denme un minutito, aguanten, estoy aquí con todo esto y voy a imprimir pantalla. Ahora sí, la primera parte, ok, ya está salió. La voy Perfecto. a colocar más un ratito, o aprovecho y ahora la coloco al grupo. Perfecto. Y un gusto. Bonito verlas igual porque uno les Ahí escucha y no está. las ve. Gracias, doctora. Ha sido un gusto estar con ustedes. Realmente hemos aprendido un montón y es un privilegio estar en este diplomado. Gracias, gracias a todos. Gracias. Un abrazo a la distancia. Un gusto. Gracias. Chao, chao. Gracias, También, buenas noches. muchas Buenas Muchas gracias. noches. gracias a todos. Bueno, Una pregunta más, ya creo. vamos. Claro que sí. Dale. Había. No, no era un aplauso, perdón. Ah, No, gracias. Ah, que era una mano levantada. Bueno, buenas noches. Buenas noches a gracias, todos. buenas Un gusto noches. tenerlos aquí. Y bueno, ya estaríamos viéndonos próximamente. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.